Hace 2 años aproximadamente prediqué este tema aquí en la iglesia, en el año 2020, en plena pandemia. Y en estos días lo analizaba y yo dije, quiero volver a hablar el mismo tema porque, aunque es el mismo tema y sea la misma predicación que hace 2 años yo desarrollé, me di cuenta de algo: yo no soy el mismo, yo he cambiado. Y como he cambiado, quiere decir que tengo una perspectiva diferente de ver las cosas, las veo diferentes. Y cuando estudiaba y analizaba la prédica, yo decía, ya no es lo mismo que prediqué hace 2 años. Veo algunas cosas que son diferentes, que han cambiado y necesito hablarlas y enseñarlas. La prédica, la enseñanza de hoy se llama transformación, ser como Cristo. Diga conmigo, transformación. Sacuda a alguien al lado y dígale transformación. Mire, como pastor, me encuentro con muchas personas que se preguntan por el plan que Dios tiene para sus vidas. Hay muchas dudas, hay miedo, hay temores. Simplemente a veces la gente no sabe su propósito aquí en la tierra. Le tengo una buena noticia y quiero comenzar por allí: es que la palabra de Dios nos da la certeza de lo que Él tiene para nosotros. En su palabra, en la Biblia, está la certeza de lo que Él tiene para nuestras vidas, de lo que Él tiene para ti. Y cuando yo estoy dispuesto a aprender sobre la transformación en la vida que debemos tener cada uno de nosotros, podemos entender que esa es la esencia del verdadero cristianismo. Ser cristiano, ser un hijo de Dios, se basa realmente en transformación. Eso, la transformación significa evolución, desarrollo. Desde el día en que yo llego a Cristo, desde el día en que he conocido a Cristo, mi vida comienza un proceso de desarrollo, un proceso de evolución, un proceso de transformación. Algo que no ocurre de un día para otro. A veces los cristianos vivimos frustrados porque no vemos los cambios y a veces juzgamos a los demás porque no están cambiando. Pero en realidad, cuando alguien se mete con Dios y cuando alguien se acerca a Dios, empieza ese proceso. La diferencia es, o lo que tenemos que tener claro, es que la palabra transformación está unida a desarrollo, que es muy parecida, y a evolución. Es decir, es algo que se da poco a poco, paso a paso. Por eso, si tú tienes que mirar al pasado, desde que tú llegaste a los caminos de Jesús, o desde que tú te estás acercando a Jesús, tú deberías ver atrás y ver que hay cosas que han cambiado en tu vida, porque el verdadero cristianismo se basa en desarrollo y en evolución. Dice Romanos capítulo 12 en el verso 2, un texto increíble que Pablo escribe a los cristianos que estaban en Roma y les dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabe? Aunque he predicado muchas veces sobre Romanos 12:2, hoy analizaba o leía esta mañana y yo me encontraba allí que para conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta hay un requisito previo, y es que yo tengo que estar siendo transformado. Yo tengo que ser una persona diferente a la que era ayer. Yo tengo que ser una persona diferente a la que era hace 1 año, a la que era hace 2 años, porque Cristo, su Santo Espíritu, está trabajando en mi vida. Y precisamente cristianismo significa eso: alguien que se asemeja a Cristo, alguien que se parece a Cristo. Y lo que el Espíritu Santo quiere hacer en usted y en mí es precisamente convertirnos a que cada día nos parezcamos más a Él. Como dice la canción, que cada día seamos menos de nosotros y seamos más de Él. Mi querido amigo, mi querido hermano, usted que está conectado por la red social, el verdadero cristianismo no tiene que ver con el conocimiento teológico. Y hay que empezar a tumbar algunos contextos errados o algunas ideas equivocadas de lo que es cristianismo. Muchos consideran que el cristianismo es conocer más de Dios en la teoría o en la teología. Si bien esto incluye entendimiento de la Escritura, porque es verdad que mientras el cristianismo incluye conocer la palabra de Dios y es la base de eso, el cristianismo no es conocimiento.
El cristianismo no es una filosofía de vida, aunque sí enseña una manera de ser y una manera de vivir. Y mucho menos el cristianismo es una religión, aunque sí trata de asuntos espirituales. Mis amados, el verdadero cristianismo trata de transformarse a uno mismo, de convertir el corazón y llegar a tener un corazón diferente al que yo tenía. Llegar a desarrollar mi manera de ser, mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de actuar, y que todo cada día sea más y más grato para Dios. Que cada día yo me parezca más a lo que Él espera de mí. El Salmo 19 del verso 14, yo me encuentro al rey David escribiendo o cantando estas palabras, diciendo: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Mis amados, como cristianos no buscamos acumular conocimiento, porque el mismo apóstol Pablo dijo, la mucha letra mata, y es que lo que mata es la conexión con Dios. Ese no es el objetivo de nuestra vida. No buscamos convertirnos en bibliotecas ambulantes con mucho conocimiento que simplemente nos sirva para ayudar a los demás. Buscamos más bien tener y hacer la voluntad de Dios. Buscamos hacer la voluntad de Dios expresada en su palabra para finalmente ser transformados a la imagen de Jesús nuestro Señor. Por eso cuando Pablo escribe en Filipenses 2:5, él dice estas palabras: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Así que cada día de mi vida en Cristo, yo debería tener el deseo de hacer la voluntad de Dios, el deseo de vivir bajo la voluntad de Dios, el deseo de convertirme en el hombre o la mujer que Dios quiere que yo sea. Eso es transformación. Óigame, aunque somos cristianos, debemos tener claro que una vez que somos salvos, el llamado de Dios es a la transformación, a una vida de santidad, a una vida de consagración a Dios, sirviéndole al Señor en un andar diferente al que hemos tenido hasta hoy, y ahora debe ser un andar que glorifique el nombre de Dios. Una cosa, mi querido hermano, escúcheme, es la salvación, y otra cosa muy diferente es ser transformado por Dios. Cuando yo conozco a Cristo y lo recibo como Salvador, Él me salva. Cuando yo le pido perdón, Él me perdona. Pero una cosa es que yo sea salvado, una cosa es que yo sea reconocido como hijo, y otra cosa es que yo esté siendo transformado para convertirme en lo que Él quiere y anhela que yo sea. Una cosa, mi querido hermano, es la salvación, y otra cosa es la conversión de mis pensamientos. Una cosa es que yo sea salvo, pertenezca a una religión, y otra cosa es que mi mente y mi corazón estén siendo cambiados, que mi forma de pensar y de vivir sean diferentes. Así como un niño va creciendo y madurando luego de haber nacido, así mismo debe ser la vida de un cristiano. Luego de renacer, debe comenzar un proceso de crecimiento y un proceso de transformación. Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso en el 4:15 y les dice: sino que siguiendo la verdad en el amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo nuestro Señor. Es decir, Pablo nos dice, nuestro anhelo tiene que ser el crecimiento. Nuestro anhelo tiene que ser cada día ser más como Él. Hay que creer en Él, mis amados. Cristo es el modelo de nuestra transformación y no puede haber duda de eso. Si yo recibo a Cristo, si yo digo seguir a Cristo, mi anhelo debe ser parecerme lo mejor que sea posible a Él. Romanos 10:9 explica cómo comienza el proceso de salvación cuando dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Y qué lindo que podemos tener la base de cómo convertirnos en hijos de Dios. Todavía hay mucha gente en el mundo que no conoce esta verdad. Hay mucha gente en el mundo que cree que todos somos hijos de Dios. Gente que no conoce la palabra de Dios. Y cuando yo me voy a la Biblia, me encuentro que la Biblia dice que para ser hijo de Dios hay una condición.
confesar con mis labios, arrepentirme de mi pecado y creer en Cristo como mi Señor y mi Salvador. Y eso me convierte en su hijo. Y eso se llama salvación. Y desde ese día comienza el proceso de transformación de mi vida, para que un día yo pueda llegar a ser a la imagen y la semejanza de Cristo. Mi amado, ser cristiano significa que busquemos ser como Él. Todas nuestras acciones deben estar enfocadas en cómo Cristo anduvo. ¿Qué significa esto? Significa que lleguemos a amar, que lleguemos a perdonar, que lleguemos a sanar a otros, a ver, a oír y a pensar de la forma en que Cristo lo hacía. Cuando yo llego a Cristo empieza ese proceso, y yo debo empezar a ese proceso de lo que significa poder perdonar, poder sanar mis heridas, poder ser libre del pasado, para poder convertirme y tratar en lo que sea posible de ser como Él. Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2:21, nos dice lo siguiente: pues para estos fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dándonos o dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Toda la vida de Cristo está plasmada en la Biblia. La gente, cuando llega a Cristo y comienza en Cristo, lo primero que necesita aprender de la Biblia es la vida de Jesús. Usted está comenzando en los caminos del Señor, no se preocupe por el libro de Apocalipsis. No se preocupe por las películas que usted ha visto que hablan de las revelaciones y de Apocalipsis. No se preocupe tanto. Preocúpese que usted necesita conocer a Jesús. Porque nuestro propósito como hijos de Dios, al ser llamados cristianos, significa ser o parecernos a Él. Pablo escribe a los Colosenses en el capítulo 2, en el verso 6 y 7, y les dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Así que no habéis sido enseñados, abandonados en acciones de gracias. Mis amados, en cada situación que nos encontremos, Él ya la ha pasado. Él ya pasó por esa situación que tú estás viviendo hoy. Sea que hoy estés pasando por la tristeza, por el dolor, por el abandono, por la soledad. No sé qué tipo de sentimiento o emoción tal vez hoy estés viviendo. Hoy te quiero decir, por la palabra de Dios, Cristo lo vivió cuando estuvo en esta tierra. Y Él nos mostró cómo superar cada una de esas situaciones y emociones. Y Pablo nos dice que nuestro propósito es seguir sus pisadas. Pablo le escribe a los Corintios en su primera carta, en el 11:1, y dice: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Pablo se atrevió a decirle a sus discípulos: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Y queridos amigos y hermanos, ser imitadores de Jesús no es solo tener una buena moral o conducta, porque debemos tener claro que aún en el mundo hay gente que tiene buena moral y buena conducta. Ser cristiano no es solamente eso. Ser cristiano significa ser un imitador de Jesús, alguien que imite a Jesús en su servicio para todas las personas. Ser un verdadero cristiano es entender cómo Jesús amó a la gente, se dio por la gente, se rindió por la gente y se atrevió a sembrarse por la gente. Nuestro amado Jesús dijo las siguientes palabras en Mateo 5:44: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldigan, haced bien a los que os aborrecen, y oren por los que los ultrajen y oren por los que los persiguen. Una de las maneras, mi querido hermano y mi querido amigo, más prácticas para imitar a Cristo es preguntarse en cada situación: ¿qué haría Cristo en mi lugar? Yo debo tener claro esto, mi querido hermano. En el mundo hay gente que uno puede considerar buena y no pertenecen a nuestra religión. Moralmente pueden ser intachables y eso es bueno. Pero yo no puedo pretender que ser cristiano significa eso. Ser cristiano no significa solamente tener una buena moral, solamente ser una persona que se porte bien. Ser cristiano significa imitar a Jesús. Imitarlo en su forma de vivir, en su forma de conducta. Porque la palabra cristiano, cuando por primera vez se usa en la Biblia,
en su traducción original significa un Cristo pequeño, alguien que se parece a Cristo. Pero veamos cómo es el corazón de nuestro Jesús. Porque si usted quiere parecerse a Jesús, usted debería conocer el corazón de Jesús para que le pueda imitar. En Mateo 9, 36 y 38, 9, 36, 37 y 38, escuche lo que dice la Biblia. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Si tú conoces el corazón de Jesús para que lo puedas imitar, el corazón de Jesús está lleno de amor por los perdidos. El corazón de Jesús está lleno de amor por los que están abandonados, por la gente que está caída en los vicios, en el abandono, con el hogar destruido, con sus hijos perdidos. Y si tú eres un buen cristiano que quiere imitar a Jesús, debes conocer el corazón de Jesús y debes imitar el corazón de Jesús. El Señor, debes tener claro, el Señor Jesús necesita de ti para llegar a los perdidos, necesita de ti para llegar a los que están caídos. Necesita que tu corazón sea un reflejo del corazón de Dios. Para servir al Señor no necesitas ir a África, no necesitas ir a otra parte del planeta donde hay necesidad. En realidad lo único que necesitas es mirar a tu alrededor. En verdad lo único que necesitas es mirar a tu vecino, mirar al compañero de la universidad, mirar al compañero del trabajo, prestar atención a la gente a tu alrededor cuando se sube al transporte público o cerca de tu trabajo, y vas a ver que hay mucha gente hambrienta y necesitada de Jesús. A veces la gente piensa que servir a Jesús es ir a la ventana allá a los países donde aún no se ha predicado el Evangelio, y eso está bien. Pero ¿cómo podemos pensar en amor por los demás cuando a veces ni siquiera por los de nuestra propia casa hemos sentido carga y no estamos sembrando? Porque no estamos dispuestos a ser transformados en medio de nuestra familia. ¿Cuántas personas, mi querido hermano, vemos a diario atrapados por Satanás y sus mentiras, en el egoísmo, por sus conceptos equivocados de vida? Y nosotros, ¿qué estamos haciendo por ellos? Si yo te pregunto, ¿qué estás haciendo tú por el que está perdido? ¿Estás imitando a Cristo en su corazón? ¿O simplemente no te importa y no estás imitando a Jesús? Mi querido hermano, debemos reflejar a Cristo en medio de esta generación. Esta generación más que nunca necesita de Jesús. Esta generación más que nunca necesita conocer el amor de Jesús por medio de sus hijos, por medio de hombres y mujeres que quieran reflejar cómo es el corazón de Jesús. Pablo le escribe a los filipenses en el 2:14 y en el verso 15 y le dice: haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pablo nos recuerda que estamos en medio de una generación que está apartada de Dios, una generación que no puede entender las cosas de Dios, pero que necesitan que alguien sea una luz en medio de las tinieblas, que alguien sea la imagen de Cristo en medio de ellos, en su comunidad, en su barrio, en su trabajo, en el liceo, donde quiera que tú estés. Tú debes entender que has sido llamado para ser la imagen de Cristo para aquellos que están necesitando del Señor. Mis amados, es este el tiempo de vivir el verdadero cristianismo y transformarnos a la imagen de Cristo para llevar el amor, la sanidad, llevar paz, consolación a todos los que están necesitados en este mundo. En Colosenses capítulo 3 verso 12 dice así la palabra del Señor: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia,
de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Porque de la manera en que Cristo te perdonó, así también hacedlo. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Es importante tener en claro la transformación no es un resultado de un proceso egoísta, sino de un proceso donde cuento con Dios, con el Señor, con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo y otros hermanos a mi alrededor que están también comprometidos al cambio y a que yo pueda también ser transformado. Una iglesia no es un lugar de gente perfecta. Una iglesia es un lugar de transformación donde muchos venimos, o mejor dicho, todos venimos. Y el Espíritu de Dios, la palabra de Dios y el apoyo de uno con otros, nos ayudamos para poder cambiar, para poder ser transformados a eso que Cristo anhela ver en ti y ver en mí. Primera de Juan capítulo 2 verso 6 dice la palabra del Señor: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Cristo debe andar como Cristo anduvo. El que se considere cristiano, el que se considere hijo de Dios, tiene que tener una vida que asemeje la vida de Cristo. La clave entonces, mis amados, es sostener cada día nuestro compromiso a la transformación. Cada día de mi vida yo tengo que tenerlo comprometido en que voy a cambiar, en que voy a ser mejor, en que voy a crecer y en que voy a tener una vida que glorifique al Dios que vive, al Dios que murió en la cruz por mí y por ti. Vamos a hacernos algunas preguntas importantes para poder poner en práctica todo lo que he compartido en esta mañana. ¿Estás interesado en ser transformado? ¿Estás interesado en ser parte de una familia transformada y de una comunidad transformada? Si la respuesta es sí, si estoy interesado, si estoy interesada, te recuerdo que cada vez que Dios te pide algo en su palabra es porque está disponible y es porque tú puedes hacerlo. Dios no te va a pedir algo que sea imposible. Cuando Dios te pide algo es porque sabe que tú tienes la capacidad de lograrlo. Es porque Él sabe que tú puedes cambiar. Por lo tanto, si Dios nos muestra en su palabra que podemos dejar de andar en la mentira, que podemos dejar de andar en el enojo, que podemos dejar de andar en la falta de perdón, y en vez de eso andar como Cristo anduvo, en paz, en amor, en confianza, entonces sí es posible lograrlo, sí es posible cambiar y sí es posible ser transformado. Pablo le escribe a la iglesia de los Colosenses en el capítulo 13, en el verso 5 en adelante, estas palabras: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora, dejad también, aparte de todo aquello, también dejad la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndolos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta que el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. El resultado, mi querido hermano, de haber hecho esta transformación en tu vida será la comprobación, la experiencia en un nuevo ser, de cuán buena, cuán agradable y cuán perfecta es la palabra de Dios actuando en nosotros para ser como Cristo. Estás a tiempo.
aún puedes lograr lo que Cristo quiere hacer contigo. Aún hay oportunidad de que te conviertas en lo que Cristo sueña que tú seas. Pero hoy te tienes que comprometer con la transformación. Hoy te tienes que comprometer en que debes ser alguien que está evolucionando, alguien que está cambiando. Hace poco le decía a uno de mis líderes: tienes que cambiar, porque si no vas a terminar igual que tu papá, solo en un rincón y abandonado. Yo no puedo repetir los patrones de mis padres. Yo no puedo repetir los patrones de aquellos que estuvieron antes de mí. Dios te llamó, Dios te ha perdonado, Dios te ha transformado y está transformando tu vida, pero tienes que dejarlo actuar en ti. Y tú tienes que comprometerte a cada día cuando Él te habla, traer esos cambios a tu vida, para que puedas tener un mejor matrimonio del que pudiste ver en tus padres, para que puedas formar a tus hijos de una mejor manera como los tuyos te formaron a ti, para que puedas ser prosperado en todo lo que emprendas a hacer aún mejor de lo que tú pudiste haber aprendido. La clave es transformación. Dios estos días me estaba hablando mucho sobre la transformación. Estoy aprendiendo. Y yo lloraba esta mañana en la presencia de Dios, diciéndole: Dios, qué lindo es que tú hables de las cosas que tengo que mejorar y tengo que cambiar. Y hay cosas que he estado aprendiendo en estos días, que he estado desarrollando, que no es normal en mí, pero Dios me habló y yo dije: quiero llegar a donde Él me quiere llevar. Por lo tanto, para llegar a donde Él me quiere llevar, tengo que crecer, tengo que cambiar, tengo que transformarme. La transformación no solamente es el día en que tú recibiste a Cristo. La transformación es cada día de tu vida. Cuando Cristo te va hablando, eso no está bien, debes voltearlo, debes transformarlo. Hay algo que quiero hacer como ejemplo para ustedes, porque si algo he aprendido en estos últimos años, que he aprendido el tema de la paternidad, es que los hijos solo aprenden por el ejemplo de sus padres. ¿Sabe usted eso? Los malos o buenos ejemplos de nuestros padres son los que nos enseñan. Yo quiero pedirle a mi hija y a mi hijo que vengan aquí. Fran y Fran David, vengan para acá un momento. Llámeme a Fran David. Me da pena sacarlo del aula de clase, estará concentrado. ¿Sabe? Hay algo que mi esposa siempre me criticó durante todos mis primeros años. Ya estamos 28, por ahí más o menos, creo que 28 años de... ¿Sí? Uy, no me pegué. Algunos están aquí diciendo 12 y miraban a la esposa. 14, y algunos ni se acordaron cuántos años llevan. Yo llevo 28 años siendo criticado por mi esposa de que soy una persona seca que no sabe expresar amor. Y es verdad. Y si yo no sé expresarle amor a mis propios hijos, ¿qué esperanza hay para expresarle amor a otros? Venga para acá para arriba, venga para arriba. Mire, esta niña que usted ve aquí grandotota como la ve, es mi princesa. La alcé en mis brazos el día que nació, igual que este príncipe hermoso que tengo aquí. He llorado por ellos, pero era muy flojo para saberles expresar amor, porque simplemente no me enseñaron a cómo expresarlo, al contacto físico, y para mí ha sido muy difícil hacer esas cosas. Pero yo entendí algo: si yo quiero enseñarle a usted amor, yo tengo que empezar por ellos dos. Porque se supone que si a alguien no ama en la vida es a sus hijos.
Yo no puedo amarle a usted sin amar a mi princesa o amar a mi muchacho, que son hermosos, son lo mejor de mi vida y que son un orgullo para mí. Yo me siento satisfecho del par de hijos que Dios me ha dado y le doy gloria a Dios por sus vidas. ¿Y sabe algo? Eso se llama transformación. Porque Dios me habló y me decía: tú no puedes amar a nadie más si primero no demuestras amor a tus propios hijos, si no le dices que los amas, si no te sacrificas por ellos y les demuestras el amor que tienes por ellos. ¿Cómo vas a poder amar a los demás? Yo amo a mi muchacho, yo amo a mi hija, y quiero que todos sepan que ellos son mi princesa y son mi príncipe, mi mayor orgullo. Quiero que sepas que te amo. Él se llama Fran Vargas, y alguien dijo que era la copia mía. No, él no es mi copia, yo soy el original, pero él no es ninguna copia. Ella es la versión pro. Él es el pro de Fran Vargas, es mejor que yo. Y Dios me dio como misión ayudarlo a que sea mejor que yo. Y va a ser y es mejor que yo. Cuando era niño yo le decía enano. Y hace como 6 meses, cerca de un año, que empezó a verme más chiquito, me dijo: ahora el enano es usted. ¿Y sabe qué le dije yo? Así es, porque usted va a ser mejor que yo en todo. Va a ser más grande y más fuerte que yo, y va a llegar más lejos de lo que yo he podido llegar. Y mi princesa es hermosa. Yo dejé de darle muchos besos y ahora extraño darle besos, y voy a darle más besos ahora, porque entendí cuando me metí con Dios que yo tengo que ser un hombre diferente, que tengo que ser transformado. Y ahora usted me dirá: pastor, pero usted tiene 20 años de ser pastor, antes entonces no era tan bueno. Yo creo que simplemente soy alguien que está evolucionando y entendiendo que tengo cada día que cambiar, que cada día tengo que ser un mejor padre, que tengo que ser un mejor esposo para esa mujer que Dios me dio, que es maravillosa. Yo no puedo conformarme con ser la misma persona. Tú no te puedes conformar con ser la misma persona. No puedes sentirte satisfecho con lo que eres hoy. Tienes que entender que Dios quiere llevarte a un nivel mayor, porque te quiere entregar mejores cosas. Pero para entregarte mejores cosas tienes que ser una persona diferente a lo que eres hoy. Siéntete feliz porque eres mejor que ayer, pero entiende que lo que eres hoy aún puede ser mejorado. Aún puedes convertirte en lo que Dios ha soñado. Dios me decía en estos días: lo que está frenando lo que quiero hacer contigo es que estás deteniendo en convertirte en lo que te quiero convertir. Y óigame, soy un hombre que le gusta el estudio, que le gusta aprender y arreglar problemas, pero he entendido que eso no es suficiente. Es mi corazón el que tiene que cambiar. Qué bueno que conozcas y que estudies y que sepas muchas cosas, pero si tu corazón no está dispuesto a cambiar, no hay muchas cosas que Dios pueda hacer contigo. Vayan, chicos. A veces hay gente que se queja. Y tal vez es su caso. Tal vez usted le ha estado preguntando a Dios: Dios, háblame, y Dios no te habla. A veces no es que Dios no está hablando, a veces es que no estamos dispuestos a cambiar para aprender a escuchar su voz. ¿Me está escuchando? Dios habla en un idioma diferente al que usted y yo hablamos. Y a menos que usted y yo evolucionemos al nivel más cercano cada día de Dios, no vamos a poder descubrir los nuevos secretos que Dios tiene. Mi esposa leía hoy Isaías 45-25. ¿Me lo puedes poner allí? Isaías 45:2.
¿Sabe? Esta palabra me la regaló el Señor hace muchísimos años. Un hombre de Dios me dijo: así te dice el Señor, te regalo Isaías 45, de 2 y 3. Verso 2 y 3. Y el Señor me dijo: yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro a pedazos. Verso 3. Y te daré los tesoros escondidos. Pero a mí se me olvidó este detalle y nunca lo había entendido. Y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Esta palabra, y los secretos muy guardados, yo nunca había entendido qué era, hasta que el Espíritu de Dios me habló y yo pude comprender. ¿Saben qué entendí? La palabra de Dios no tiene nuevas revelaciones. Lo que ya fue escrito, está escrito. Dentro de la Biblia todo, fuera de la Biblia nada. Quiere decir que nadie puede llegar a decir alguna nueva revelación, porque eso no existe. La Biblia es la Biblia y la voz de Dios. Pero ¿saben qué he entendido de estos años de predicar tanto la palabra? Cada vez que yo voy a predicar la misma prédica, el mismo versículo, algo nuevo Dios me da. Y yo digo: ¿por qué antes no lo veía y ahora sí lo estoy viendo? Entonces el Señor me hizo entender los secretos muy guardados. Yo voy a revelar los secretos para el que esté dispuesto a transformarse. El que está dispuesto a crecer, a cambiar y a desarrollarse, la Biblia le es revelada en secretos. No es nada nuevo, siempre estuvo allí. Simplemente yo no lo podía ver, yo no lo podía entender, porque mi nivel era muy pequeño para que se me fueran abiertos los ojos para entender la palabra de Dios. Yo hoy te hablo de esto. Dios tiene para ti cosas más grandes de las que tú te puedes imaginar. Pero tu disposición a dejar que el Espíritu Santo te transforme en una persona diferente es lo que está frenando ver lo que no puedes ver. Muchos de ustedes saben que hay algo delante de sus ojos y no lo pueden ver, pero saben que ahí hay algo. Yo le decía al Señor: yo sé, Señor, que hay algo que no puedo ver, pero ahí está, y quiero verlo, quiero entenderlo. Y el Señor me dijo: tienes que cambiar, tienes que transformar. Así como el Señor puede cambiar un corazón de piedra por un corazón de carne, así Dios también puede cambiar unos ojos de carne por unos ojos espirituales. Puede cambiar unos oídos carnales por unos oídos espirituales, que puedan aprender a percibir los sonidos del reino, que puedan aprender a ver las imágenes del reino. Ser semejante a Cristo significa conocer el corazón de Cristo. Y si yo no estoy dispuesto a seguir las pisadas del Maestro, entonces yo no estoy dispuesto a ser transformado. Les he contado, en la tradición hebrea narran cómo fue la muerte del apóstol Pedro. No está en la Biblia, pero en la tradición hebrea se narra la muerte de Pablo, y creo que lo he contado en alguna prédica. Dicen que Pablo estaba en casa de unos hermanos cuando le llegó la noticia: te mandaron a buscar, Pedro, tienes solicitud de arresto y te van a matar. Y los hermanos que estaban con Pedro le dijeron: Pedro, vamos, debemos salir pronto de la ciudad porque te vienen a buscar, ya saben dónde está. Entonces la historia cuenta que Pedro con algunos hermanos rápido se juntaron y se fueron hacia la frontera, como decir hacia Cúcuta, porque ya no la policía lo venía a buscar, la policía romana. Y dicen que cuando estaba Pedro a punto de pasar la frontera, la tradición dice, la historia cuenta, que Pedro vio entrar a Jesús desde la frontera entrando a la ciudad, con sus manos ensangrentadas, con su rostro lleno de sangre. Mientras él salía, la historia dice que Jesús iba entrando a la ciudad. Y entonces dice que Pedro se detuvo y le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Perdón, Jesús le preguntó a Pedro: Pedro, ¿para dónde vas? Y Pedro le respondió: Señor, me voy porque me vienen buscando y me quieren matar. ¿Y tú para dónde vas, Señor? Y el Señor le contestó: voy a morir otra vez,
voy a cumplir mi propósito. La historia cuenta que Pedro, viendo a Jesús, dio media vuelta y se devolvió, porque entendió algo: seguir las pisadas del maestro no siempre trae gozo, felicidad. Seguir las pisadas del maestro, o sea, es estar dispuesto a hacer lo que él hizo y a vivir como él vivió. Yo sé que esto no es para todos ustedes, pero hay gente que en su espíritu puede entender de lo que estoy hablando. Yo quiero tener una vida buena de viejo. Yo, al igual que usted, yo sueño con llegar a viejo. Y sueño con 2 mecedoras, con una para mi esposa y una para mí. Sí, a mí también me gusta la idea de la mecedora. En estos días vi una por allí, me gustó, pero está muy cara. Y no la compro después. A ver, me falta un tiempo. Y ese es mi deseo: llegar con mi esposa vieja y con muchos nietos, pero ni uno me quiere dar. Muchachos tan duros y tercos no me quieren dar nietos, pero yo quiero tener nietos. Yo quiero tomar mi foto con los nietos, con mis hijos, con una familia grande atrás, y llegar a viejo con ellos. Ese es el deseo de mi corazón. Pero yo sé algo, y tengo más claro algo, y es que yo fui escogido para seguir las pisadas del maestro. Y yo le pido a Jesús que me regale ese privilegio y ese honor, pero no es mi decisión. Yo estoy sometido a la voluntad del Padre. Yo estoy sometido a la voluntad de mi Dios. Y por encima de mi sueño y de mi deseo, yo le digo a Jesús: hágase tu voluntad. Y lo que tú quieras que yo haga, yo lo haré. Y si no quisieras que yo llegue a viejo, amén diré. Porque la vida que he tenido hasta hoy ha sido una vida de satisfacción por servirle al nombre de Jesús. ¿Tú estás dispuesto a seguir las pisadas del maestro? Las pisadas del maestro incluyen renunciar a un sueño, a un proyecto, a una idea, a algo que tú anhelas y quieres. Eso no quiere decir que Jesús te va a quitar tus sueños. Lo único que quiere decir es que Él debe ser el primer lugar en tu vida. Mi querido amigo, mi querida amiga, que nos visitan hoy, los que nos escuchan por las redes, sin duda alguna Dios te ama, y hoy una vez más te dice que tienes la oportunidad de cambiar. Y a ti, querido hermano que estás aquí en la iglesia, o hermano que me estás escuchando a la distancia, a ti te dice Jesús que te ama y que todavía quiere hacer en ti lo que te prometió. Y Él tiene la disposición para transformarte y para cambiarte. La pregunta es: ¿qué tan dispuesto estás tú a ser cambiado y transformado? Colócate en pie, por favor. Dios te bendiga.